Lush Podcast. Bueno, nuestra invitada del día de hoy es María Emma Franco Ceseña, que tiene un currículum muy impresionante. Vamos a hablar del tema de economía, vamos a hablar de un modelo futuro de propuesta de las nuevas ciudades, de la infraestructura de las nuevas ciudades. Emma Franco está estudiando doble licenciatura en Relaciones Internacionales y Economía. Tuvo una movilidad académica en la Queen Mary University of London, Londres, Inglaterra, de agosto a diciembre del 2018. Tiene varios cursos académicos muy relevantes como la macroeconomía intermedio, microeconomía intermedio, econometría, finanzas internacionales, estadística de economía, desarrollo económico y muchas otras más. Actualmente tiene una futura práctica profesional en la Ciudad de México, en el Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica, y es presidenta de estudiantes internacionales en su universidad, que es Lewis and Clark College. Entonces, habiendo dicho esto, ¿cómo estás? Muy bien. Súper bien. Gracias por tenerme aquí. Sí. Muchas gracias por venir. Me gustaría que empezáramos un poquito acerca de lo que has hecho, tus inquietudes en cuestión a la rama que estás estudiando. ¿Qué estoy estudiando? Ok. Pues yo no sé si sea adecuado decirlo, pero hasta cierto grado es cierto. Me considero una internacionalista. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ir a una escuela internacional en la prepa y eso informó mucho de mis ambiciones, mis inquietudes por ayudar al mundo y demás. Y por eso decidí estudiar Relaciones Internacionales y Economía. Yo estudié Economía en la prepa y desde ahí me di cuenta que muchas de las cosas que forman nuestra realidad tienen que ver con todo esto y realmente no lo entendemos a fondo. Y a mí me pareció pues muy interesante pues esta disciplina y decir, bueno, ¿de qué tanto hablan? ¿Qué es realmente la economía? Y ahorita yo creo que lo que más me ha dado mis experiencias en el extranjero, aquí en México, porque yo también me mudé de muchas ciudades, entonces ¿A qué ciudades? Pues nací en la Ciudad de México, viví en Monterrey, luego en Florida, en Melbourne, y luego en Ciudad Juárez, y ahora acá en Sinaloa, y luego me fui a Alemania. Entonces tengo muchas perspectivas y gran parte de lo que ha sido mi vida ha dependido pues de, no sé, de procesos, ¿no? De que es que tu padre tuvo otro trabajo y cosas así. Muchos cambios. Exacto, muchos cambios. Entonces, yo ahorita pienso que muchas de las cosas que suceden en el mundo se deben a la economía, al flujo de dinero, quién lo controla, quién no. Entonces, la política económica internacional, por ejemplo, estudia eso. Y básicamente todo lo que tiene que ver con política, especialmente internacional, tiene un trasfondo en lo que es el dinero, pues. Y yo creo que mucho se puede hacer en cuanto a políticas si es que analizamos muy bien lo que pasa. Y más que todo, es una disciplina que está cambiando mucho, especialmente en el mundo en el que estamos ahorita, con las redes sociales, la tecnología. Muchas de las economías han cambiado también. Pues lo que es un mundo globalizado, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no sabemos cómo van a funcionar, pero también hay mucha innovación en cuanto a eso, ¿no? Es un mundo muy cambiante, ¿no? Y una carrera también. Definitivamente, sí, uno no se aburre. Siempre hay cosas nuevas que ver, especialmente con Trump y otras cosas que han pasado, ¿no? En los últimos 5 años. Ok. Cuéntame un poquito más acerca de estas Charter Cities, que son la propuesta de un espacio geográfico, de una nueva infraestructura para el futuro. Para el futuro. Bueno, más o menos para dar contexto de por qué ese tema me pareció muy relevante, yo tomé una clase de desarrollo económico, entonces estamos viendo políticas económicas y cómo esos básicamente forman las políticas de ayuda humanitaria, ¿no? De que el Canadá va a enviar quién sabe cuántos millones de dólares a África
a México, etcétera, y cómo se toman las decisiones para invertir ese dinero, para ayudar a la gente y demás. Y yo pienso que esto de Charter Cities me gusta porque tiene mucho que ver con mi vida, pues, de que Ok. yo veía a mi papá que en una ciudad le iba muy bien, mientras que en otra no, y también como estudiante, ¿no? ¿Qué Las hacía tu papá? oportunidades. Mi papá era ingeniero en electrónica, entonces él está muy en esos trabajos nuevos, ¿no? De que dicen, pues te venden la idea de que no, tu trabajo es del futuro y te va a ir muy bien en todas partes, cuando Ajá. eso no siempre es cierto, ¿no? Y pues bueno, metámonos más en lo que es, en los específicos. Charter Cities, no sé, es difícil traducirlo al español, pero básicamente es el concepto de ciudades formados en base a estatutos. Este Ok. concepto lo desarrolló Paul Romer, que es un economista muy reconocido, de hecho ganó un premio Nobel. Y básicamente es el concepto de, como dijiste, espacios geográficos donde lo que son las instituciones y las normas, mayoritariamente, son nuevas. Existen fuera de los paradigmas nacionales del país en el que está. Y la intención es que haya una asociación con el país host. Por ejemplo, si México dijera, vamos a hacer un charter city, agarrarían un terreno así completamente nuevo, nada. Sí. Sería construir desde cero. Tierra. Exacto. Y decir, ¿sabes qué, Canadá? Nosotros queremos ser un charter city, te invitamos, vamos a ser socios, nosotros los delegamos responsabilidades administrativas para que ustedes traigan inversionistas y a su gente para que construir esto. Y la intención es que la gente quien va tiene la decisión de ir. Son dos premisas de Charter Cities, darles a la gente la opción de querer decir, bueno, voy a ir a esta ciudad nueva, a ver si me dan trabajo, etcétera, etcétera. Y básicamente trabajar en una escala de ciudad, porque Paul Romer dice, tú puedes ir a un pueblo, querer cambiar las normas y demás, pero no hay suficiente tracción como para hacer un cambio, y ya operar a un nivel nacional, querer cambiar toda la economía y las leyes y normas de un país es muy difícil, así que una ciudad es perfecta, ¿no? Entonces la intención es que esta ciudad básicamente funcione en base a una economía de mercado. Eso significa que la única intervención del gobierno es que ellos mantengan el mercado competitivo, que no haya monopolios, etcétera, pero por ejemplo no es la intención de traer subsidios o cosas así. ¿Por qué promete mayor productividad? Porque la intención de esto es cambiar las normas de un país. Okay. Hay una teoría política y económica la cual atribuye que el desarrollo de un país se debe a sus instituciones. A ver, otra vez. El desarrollo económico de un país se debe a sus instituciones. Okay. Eso significa que si tú tienes buenas instituciones, las cuales se basan en buenas normas, por ejemplo, que se siga la legalidad, que no haya impunidad, que se promuevan prácticas que recompensen la innovación y la competitividad, básicamente va a crecer. Un ejemplo de esto es Hong Kong. Históricamente Hong Kong siempre ha sido diferente al resto de China. Lo administraba el Imperio Británico y ahorita es una de las ciudades más económicamente importantes en el mundo. Y eso es porque las normas que ellos tenían eran de una economía de mercado. Y eso es muy diferente a lo que era el resto de China, a pesar de que a principios del siglo veías a China haciendo muchas innovaciones en cuanto a tecnología y demás. Por el tipo de gobierno que tenían, no se recompensaba lo que era pues la innovación, el llevar estas innovaciones a más partes de la sociedad, etc. Entonces, cuando, digamos, vamos a hacer un país en México, digo, una ciudad en México, donde traigamos a alguien más que de un país de primer mundo que administre ciertos aspectos. Y ni siquiera tiene que ser con un país, puede ser con 4 países si quisieras. La intención es que como hay más gente que tiene un interés en que esa ciudad le vaya bien, va a haber más incentivos para que las cosas funcionen bien, no haya corrupción, etcétera, ¿no? Y es más que todo darle oportunidades a la gente
para poder ser productivo. En esa clase de desarrollo, desarrollo económico, aprendimos acerca de microcréditos, que son un tipo de crédito específicamente para personas de muy pocos recursos. Un préstamo. Y la intención de ese préstamo es que ellos pues puedan ser sustentables, que tengan su primer dinerito con un negocio o un servicio que ellos puedan proveer. Mucha gente piensa que eso es la solución a mejorar la calidad de vida de la gente en países muy pobres. Pero en esa clase aprendimos que lo que genera a alguien toda su vida a través de microcréditos en Indonesia, por ejemplo, todo ese ganancia que uno le llama capital en economía, fácilmente lo pueden ganar nada más trabajando 3 meses en Estados Unidos. Sí. Entonces, tú ves los incentivos. Economía funciona mucho a base de incentivos, individuos y las opciones, y qué incentivos tienen para tomar una opción a la otra, ¿no? Okay. Entonces, por eso tenemos problemas de migración, por eso tenemos a lo que dicen refugiados económicos. Hay gente que no tiene nada y que apuestan todo porque los incentivos están ahí, o sea, no tienen nada que los incentive a quedarse, y aunque sea ilegal o lo que sea, pasan. Entonces, la intención de los charter cities es darle esa oportunidad a esa gente. Y de hecho suena que son ciudades muy tecnológicas y sí, la intención es que lleguen a eso, pero Paul Romer, como él lo pone, es principalmente para la gente de clase trabajadora, que ellos pueden encontrar un trabajo donde realmente se les premia. Y yo diría hasta clase media, el profesionista medio en México no es muy bien pagado. Yo argumentaría que estamos muy, como dicen en inglés, underemployed, o estamos trabajando en cargos que no checan con nuestro nivel de preparación, o lo que hacemos no se nos paga muy poco. ¿Cómo ves el trabajo en el futuro? Porque este es un tema muy, muy interesante en lo que a mí respecta. Yo no soy conocedor de economía. De hecho, esto me gustaría, todos esos temas, me gusta que estés comentando qué es microcréditos, cómo es el préstamo, o sea, como con peras y manzanas, porque la realidad es que también esta propuesta es para nosotros, clase media y también clase un poquito más baja, en el sentido de países que están en desarrollo. Exacto. Y me gusta pensar, más bien te quiero preguntar, ¿cómo ves el futuro del trabajo en sí? Porque ahorita las universidades están capacitando gente, están capacitando con temas que ni siquiera sabemos si en 10 años se van a tocar. Lo acabas de decir, con tu papá trabajaba y era una carrera que prometía demasiado. Y ahorita hay muchas carreras y se están inventando nuevas carreras, se están creando nuevas carreras que prometen mucho, pero igual y el internet deja de funcionar. No. ¿Y qué hacemos? ¿No? Wow. Sí. Estoy lleno de los extremos, sí, ¿no? Sí, claro. Hay una historia que me gusta mucho, que es acerca de un viajero en el tiempo que dice que viajó, obviamente, que dice que viajó al futuro y veía que las ciudades, había la mitad de la población unos 100 años después de nuestra era, y vivían en ciudades muy parecidas a las que estás especificando. Okay. No digo que sea cierto, pero ahorita China está tratando de digitalizar todo, también en sentido de seguridad. Está poniendo cámaras en todos lados, está haciendo un Black Mirror muy interesante. Sí, exacto. Y ahorita como que esa parte humana se está transformando. Y estamos haciendo una extensión de nuestro ser, el mundo digital. Ahora, lo mismo con los trabajos. ¿Qué opinas del trabajo en el futuro? ¿Cómo lo visionas? Es interesante porque uno tiene que ver mucho, porque el trabajo, lo que es la oferta laboral depende mucho de la economía en la que estamos, ¿no? Y yo, por lo que he estudiado, desafortunadamente no tanto de México, pero ha de ser parecido. En Estados Unidos escuché la conferencia de un economista que se enfocaba en el empleo, y decía que lo que íbamos a ver a futuro cercano eran, empleos generados por
los sectores más privilegiados. Entonces estaba dando una lista de cosas nuevas de las cuales iba a haber demanda de empleos, por ejemplo, de que conocedor de vinos, terapeuta de gatos, cosas así muy... Muchas variantes. Sí, uno lo podría ver un poco frívolo, pero son gente dándole servicios a los que tienen capital para pagarlo, ¿no? Sí. Entonces está esa parte, y otro se llama lo que en inglés burdamente le dicen end of the mile jobs, que es como que los trabajos del final de la milla, ajá, que ya lo ven con Amazon, por ejemplo. Amazon tiene sus bodegas gigantes y demás, y gran parte de cómo se moviliza la mercancía y todo eso es a través de robots. Entonces, en todo un sistema, en vez de tener a decenas de trabajadores, tú tienes un robot, una mano robot que mueve todo, y lo único que necesitas es una persona que esté ahí moviendo la caja en lo final, porque es más fácil que lo haga una mano a automatizar. Y que le dé servicio y que la programe, ¿no? Bueno, y luego obviamente necesitas a los ingenieros, pues. Entonces, pues yo creo que es un proceso que ya hemos visto, pues. Mucha gente le tiene miedo a la automatización, pues esa es una historia que se ha contado por siglos, ¿no? De que las máquinas nos van a quitar el trabajo y demás, pero siempre hay otra cosa que lo sustituye. Entonces yo pienso que sí es interesante. Tan solo vamos a ver trabajos diferentes, pues como esos trabajos que te digo que es para la gente adinerada. Algo va a surgir como eso, pero para las necesidades de la población, porque siempre hay necesidades y siempre hay alguien que está dispuesto a pagar dinero por cubrir esa necesidad. Sí. Ahorita sí da un poco de pendiente lo que es qué necesidades van a surgir, ¿no? Entonces, porque nosotros como jóvenes nos dicen, no, ustedes estudien esto es lo que más va a estar en demanda. Sí. Ahorita, por ejemplo, lo que escucho yo en Estados Unidos y también acá en México hasta cierto grado es que los científicos, los que estudian computadoras, pues los científicos de datos, tecnólogos, etcétera, los que hacen programación, esos son los que más van a estar en demanda, y ese es el trabajo que va a ser mejor pagado en los siguientes años. Según, exacto. Pero hay tanta gente que está estudiando programación ahorita, y va a llegar un momento donde yo creo que esta programación se va a automatizar. Entonces ya lo que es el conocimiento humano o básicamente lo que la mente humana puede generar ya va a ser diferente, pues. Va a haber otra revolución, ¿no? Ya está la digital, tiene que haber otra revolución. De hecho, sí, y de hecho es interesante, y esto ya es otro tema que ya se va más a lo político, de hecho, ahora sale mi lado de relaciones internacionales. Es doble titulación. Doble titulación o interdisciplinario. Es la red 5G. Ok, China, la pelea de Trump y Estados Unidos. Exacto. Digo, y China, sí, China y Estados Unidos. O sea, en esencia lo que es el conflicto ahí es esto. La red 5G, ahorita ¿quién la está construyendo? China, específicamente Huawei y esas empresas, porque ellos lo pueden hacer barato y bien. Entonces, lugares como Europa o países europeos, por no generalizar, los están contratando para construir esa infraestructura, y es lo que llamamos el Internet del todo, the Internet of Everything. Sí. O sea, no sé si han visto ya anuncios que dicen, ay sí, o sea, tengo mi control remoto y controlo de que el agua, sí, Alexa... Bueno, no Alexa, pero luces, Big Brother, ¿no? Pues así, bueno, sí. Todo automatizado. Ajá. No solamente en cuanto a tu casa, de que, es que le puse seguro a través de la computadora. No, o sea, también en la industria. Entonces, da un poco de miedo porque ya va a haber un momento donde nuestro sistema eléctrico, por ejemplo, dependa plenamente de 5G. Entonces, viendo China, porque ahorita ningún país se salva de hacer espionaje y demás, pero un país como China... Que esa es la razón por la que Trump está tratando de competir, ¿no? porque no quiere que... Es lucha de Exacto. Poder, no quisiera Exacto. Que China tuviera ese conocimiento de los datos. Exacto. Porque lo quiere Estados Unidos, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, eso es lo interesante, que quieren pagarle a China para hacer esa red 5G, pero no hay alternativa americana realmente. O sea, ellos no pueden construir esa red todavía.
O sea, o no hay los incentivos todavía para hacerlo. Sin embargo, China está muy cerca. No, China ya lo está haciendo. O sea, ya está, o sea, Ya no ha están salido, haciendo, ¿no? o sea, la red 5G se está, o sea, Y es muy interesante porque en AT&T pasó algo muy, muy gracioso, que empezaron a poner ya ves que en el celular viene red, ¿no? Y dice 4G. Sí. Pues AT&T empezó a poner sí. 5G y una E abajo, que significa evolution. Sí, según. O sea, es la misma 4G, pero 5G, sí. No, de que es como que te venden algo que realmente no está ahí. Es ¿no? una máscara, está un poco triste. Sí, realmente, porque es que todos ya escuchan de 5G y ya es marketing, ¿no? Pero ya va a existir. Y realmente el tema aquí es que los países se tienen que poner de acuerdo, porque... Ok. Política. ¿no? Políticamente, por ejemplo, Estados Unidos ya ha logrado hackear lo que es la red eléctrica, o sea, el electric grid de Rusia. Si Estados Unidos quisiera en cualquier momento, ellos pueden apagar toda esa red eléctrica, que sería gran parte de Rusia. Y ese es el miedo que tenemos, no solamente el espionaje, pero realmente la infiltración a la infraestructura de un país. Si China construyera toda la red 5G de Estados Unidos, ellos tendrían el poder hasta cierto grado. O sea, asumiendo que Huawei se codea y hace todo lo que el gobierno chino le diga, que es lo más probable. Sí. Tener la oportunidad de básicamente apagar toda la red. Obviamente no lo harían porque ningún país... O sea, si tú hicieras eso a Estados Unidos, lo más probable es que te mandarían una bomba nuclear, ¿no? Entonces lo que hacen es cosas más pequeñas, ¿no? De que infiltraciones que generan caos, pero no a un nivel así de crisis nacional, ¿no? De que, bueno, vamos a apagar todos los cajeros electrónicos del país, porque... Y esa es otra cosa, entonces, si tú escuchas... Sí, exacto, si tú escuchas analistas, ellos dicen, eventualmente vamos a tener que llegar a una convención de Ginebra para lo que es la infiltración cibernética. Sí, acuerdos, ¿no? Claro, porque ya alguien dice, a ver, bueno, vas a apagar los cajeros automáticos de un país, no afecta tanto como apagar todos la electricidad para hospitales de un país, por ejemplo. Y es ver, entonces, más que todo, bueno, lo que dice mi profesor, que estudia mucho de eso en mi universidad, es que ¿Cómo se llama? Bob Mandel, de hecho, tiene algunos libros sobre seguridad en Estados Unidos. Él dice que es más que todo un desconocimiento de diplomáticos y funcionarios del gobierno estadounidense que realmente no saben lo que es la 5G o cómo reaccionar a eso, tan solo saben que China lo puede hacer, tiene el poder, así que pueden hacer lo que puedan para bloquearlo, ¿no? Pero obviamente eso les sale el tiro por la culata porque China de una manera u otra tiene el mercado para poder proveer esos servicios y eventualmente pueden dominar su lado del mundo, ¿no? Si no es que ya ser comparables con la hegemonía americana. Entonces, lo interesante ahí es, yo creo que los que se meten a seguridad y todo eso, eso va a ser, les va a dar mucho empleo. Sí. Todas las políticas con respecto a lo que es la red 5G, la seguridad, etcétera. Y eso es lo interesante, ¿no? Que todo lo que tenga que ver con esa infraestructura y construir esos recursos es donde generalmente va a haber más empleos, pero también creo que nos va a dar más dolor de cabeza. Es otra revolución, sí, tienen que haber acuerdos, el que domina, en este caso el mundo digital, domina el mundo. Uh-huh. Y lo vivimos ayer, el 3 de julio, estuvo muy interesante porque dejaron de funcionar algunas plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp. Y estuvo muy, muy interesante lo que se vivió del estrés, ¿no? Claro, ajá. De todas las personas, estábamos en el café y no se mandaban las fotografías, no podíamos ver, más que nada lo visual, ¿no? No podíamos escuchar audios. Los memes. No podíamos ver memes, ¿no? Entonces, qué crisis. Imagínate si
no pudiéramos mandar correos, si no pudiéramos Exacto. hablar, o sea, si no tuviéramos electricidad. Y luego imagínate que tu casa esté conectada a red 5G y está apagado y no puedes salir de tu casa porque está todo con llave y no puedes... Yo creo que puedes romper una ventana, Digo, pero... ya tendrías que ahí romper tu propia propiedad y todo eso, dañarlo, pero... Ahora, sí, volviendo a los charter cities, claro. no están exentos a esa problemática, ¿no? Ah, no, de hecho, sí, ellos tendrían La pertenencia que... de un charter city Ajá. no es del país. Sí, no. Sí lo es, porque ya estamos entrando a un tema del lado más controversial de los charter cities. Mucha gente ha acusado el concepto de ser colonialismo moderno. Ajá. Pero Paul Romer, como él lo pone, ya quedará a juicio cada quien si es... Premio Nobel de Economía. Premio Nobel de Economía. Dijo, es que, pues, que colonialismo nunca fue un acuerdo, fue todo coercivo y condescendiente, ¿no? De que no, pues nosotros vamos a venir a construirles la infraestructura porque estos aborígenes no pueden hacerlo, no. O sea, ya sabemos cómo pasó, qué pasó, ¿no? Entonces Paul Romer lo que él dice es que aquí es una asociación, es un acuerdo, pues, un negocio, por así decirlo, entre un país y otro. Y no necesariamente tiene que ser de que Canadá con México o digamos Honduras con Noruega o algo así. Puede ser también China con un país africano, por ejemplo. Y de hecho China, si tú ves, gran parte de los inversionistas que han estado generando infraestructura en países que llamamos del sur global, que por lo general son países que no llevan la batuta en cuanto a poder económico y político en el mundo. Porque están desarrollándose. Porque la mayoría está desarrollándose, ajá. Por ejemplo, Corea del Sur, algunas personas no saben si considerarlo del sur global o no, porque tienen una de las mejores economías del mundo, pero no tienen el poder político todavía, ¿no? ¿Qué opinas de África? Mucha gente me ha comentado acerca Sí. de las posibilidades de invertir en África. Sí, bueno, es que hay, como en todo país, ¿no? O sea, puedes llegar a invertir porque tú eres el primero quien está construyendo eso. Ajá. No, yo creo que ahorita, desde hace, o sea, si fuera por invertir en África, decir tienen cosas buenas y demás, ya desde hace rato se hubiera hecho. Ahorita yo creo que la inversión en África es más que todo como ganarle la jugada al resto del mundo. Entonces por eso China está invirtiendo en África, porque Estados Unidos no lo hace, pero ellos ven maneras de meter su influencia por ahí. Entonces, lo que son los charter cities, yo argumentaría que, como dije, hasta en ciudades normales está pasando eso. Llegan inversionistas chinos y se apropian de los activos, de los terrenos, de los proyectos de infraestructura, y ellos van a tener influencia ahí por eso. Sí. Aquí los charter cities es todo basado en un consenso, en un acuerdo entre un país y delegar lo que es la parte administrativa del país. Entonces, eso es como lo que es la base de todo, ¿no? Que hay le estás dando la opción a la gente. De hecho, por eso Paul Romer dice, tú no puedes hacer un charter city en una ciudad ya hecha, porque tú vas a forzar a la gente que ya vive ahí a vivir bajo un sistema, bajo normas que ellos no escogieron. La intención es hacer una nueva, sí, en cualquier lugar donde haya tierra fértil, Sí. y construirlo desde cero para darle la opción a la gente. Entonces, yo pienso que por eso, o sea, si ya está pasando eso y vivimos en un mundo tan globalizado, al menos lo que se puede hacer es un país decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, yo voy a buscar gente con quien asociarme para hacer que esto sea posible, y todos nos beneficiamos de eso. Ok. Es como centralizar el juego, ¿no? En una ciudad. Más o menos. Es como crear un paralelo, ¿no? Y esto es otra cosa otra crítica, ¿no? Otro contra de Ok, lo contra. que son los charter cities, ¿no? Que el charter significa como carta magna o un estatuto. Entonces,
desde el principio que se funda esa ciudad van a haber ciertos estatutos acerca de que así va a funcionar. Normas así, específicas. Normas específicas, que básicamente son como el precursor a las instituciones que se formarán en esa ciudad. Por ejemplo, China lo hizo. Antes de que China fuera la economía de mercado que es hoy, él es globalmente o internacionalmente economía de mercado, pero en cuanto ya te vas adentro del país, pues ya es más comunista que nada. Pero básicamente ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a agarrar estas ciudades, vamos a hacer que tengan las mismas normas que Hong Kong y vamos a ver cómo le va a la gente, ¿no? Ahí. Y fue un éxito, o sea, la gente se mudaba a esas ciudades porque eran económicamente productivas, podías traer inversión extranjera, lo cual antes no se permitía en ninguna ciudad en China. Entonces, esa es como la idea después de los charter cities, ¿no? Entonces, un paralelo. Pero la crítica, como digo, a lo que voy, a mi punto, es que nadie escoge, no se escogen democráticamente esos estatutos o esas normas. Quienes lo escogen son los asociados, lo que es el gobierno de un país, el que gobierno tiene de otro intereses. país. Obviamente, pero como todo, o sea, obviamente hay intereses, pues, pero nadie se va a querer ir a tu ciudad si no les pagas bien, si no hay una calidad de vida buena, etcétera, ¿no? Entonces tienes incentivos para hacer que la gente le vaya bien ahí, para que pues se pueda formar esta ciudad, pues. Y yo, más que todo, yo pienso que sustituye lo que es ese proceso, ¿no? De que siempre pasa de todas maneras, o sea, todos conocemos un amigo que vive en un pueblo y luego se vino a la capital de su estado para buscar un mejor trabajo. Por eso la gente se va a la Ciudad de México, porque la Ciudad de México, sí, ofrece la mayor parte de oportunidades económicas, networking, infraestructura. Está centralizado, por ejemplo, en lo personal, yo me fui a vivir 2 años a la Ciudad de México y yo no puedo hacer cine en Sinaloa. Exacto. Puedo hacerlo, pero no tengo las herramientas, las cámaras, la mano de obra. Exacto. O sea, realmente es mucho más difícil, ¿no? Exactamente. Entonces, este proceso ya sucede, nada más que lo vemos le ponemos nombre diferente, pues. Sí. Es una historia muy diferente. Como voy al primer punto, pues por eso hay tanta gente que lo arriesga todo para irse a un país como Estados Unidos, porque realmente es incomparable lo que ganas. O sea, yo, nada más un ejemplo personal. A ver. Yo, como estudio en Estados Unidos, estoy limitada en mis oportunidades laborales, ¿no? Así que sí. Un verano, para ahorrar para mi movilidad a Londres, trabajé 1 mes y medio pintando paredes de los dormitorios de mi uni. Yo lo que ganaba era suficiente para rentar cuarto, comprarme comida, o sea, todo. Nada me enviaron mis cosas. Nada más. Por pintar nada más. Mano de obra. Cuando me di cuenta, hice las cuentas y viendo cambio de moneda y toda la onda, ganaba más que mi mamá. Y mi mamá es coordinadora en un programa de inglés. O sea, ella... De una universidad. De una universidad pública donde hay 2,000 niños inscritos. En México. Entonces, es porque hay más recursos y más capital. Simplemente por eso. La idea es mandar esos recursos a un espacio geográfico con todas esas oportunidades. Exacto, ¿no? Donde la gente realmente lo va a aprovechar. Y esa es un charter city, la ciudad del futuro, seguro. Sí. Posiblemente, esperemos que sí. ¿Quiénes están en contra de estas ciudades? Pues la gente quien, como dije, lo ve como colonialismo moderno. Sí. Gente que piensa que cualquier estructura, cualquier sociedad sin principios democráticos le va a ir mal. Realmente ellos... es interesante porque sí hay casos donde cuando realmente hay interés de que se construya una cosa bien con instituciones que realmente funcionen, sale bien. Por ejemplo, Singapur. Durante buen tiempo tuvieron un dictador. Creo que es el ejemplo del dictador benévolo. Que básicamente ahorita Singapur es una de las ciudades más ricas y con mayor calidad de vida en todo el sur de Asia, ¿no? Sureste de Asia. Entonces, sí creo que puede dar frutos hasta cierto grado. Porque realmente... En países, por ejemplo, en México, donde las instituciones democráticas no funcionan como deberían, ¿qué alternativas tenemos? ¿No?
tenemos que Sí. funcionar bajo estas instituciones, nos perjudican. Y no sé, yo como joven quien tengo esa esperanza de hacer un cambio, especialmente en mi sociedad aquí en Sinaloa, Sí. te limita mucho, no tanto porque es que siquiera no puedo participar, pero porque hasta un cierto grado hasta puede ser peligroso, ¿no? O sea, bueno, pero eso es otro tema, pero lo que quiero decir es que Sí, sí, sí. ya como que es querer una democracia y demás, realmente queremos una democracia para generar las condiciones de vida que hagan plenas a la gente. Entonces, si este Charter City, aún sin principios democráticos, llega a ese mismo resultado, pues yo creo que está en el interés de la gente realmente darle posibilidad a la idea, ¿no? El futuro del trabajo, la digitalización de este mundo, la globalización, las charter cities, va a ser un cambio. Van a haber cambios, siempre, es lo único constante que tiene que pasar. Yo siento que ahorita, como comentamos, o sea, somos dos jóvenes. La realidad es que no hemos pasado por tantas decepciones políticas y vamos a pasar por muchas, espero. Sí. Porque eso significa vivir más tiempo, ¿no? Claro. Vamos a evolucionar en pensamiento. Están pasando muchas cosas, el matrimonio igualitario, ¿no? Sí, Están sí, pasando muchos detalles que quizá en 5 años nos dé risa, ¿no? Pero tenemos que entender que venimos poco a poco y hace 300 años, claro. que si las personas, Joe Rogan lo dice, si las personas vivieran 100 años, 300 años fue hace 3 personas. Estábamos en caballos, estábamos en tierra, Claro, ¿no? sí, sí. Imagínate una persona más, toda esa visión cambiada. Entonces ahorita lo que nos queda a los jóvenes, yo creo, es como adaptarnos y sacar el mejor provecho de estas plataformas en lo que van surgiendo estas oportunidades. Claro. Y siempre visionar el buen trato, ¿no? En Claro, cualquier sí. cosa que se haga, ya entrando en un aspecto de inteligencia emocional, Claro, sí, sí. ver qué puedes hacer para tu país o para tu comunidad o para tu charter city Tu Charter City, sí, exacto. No, y sí estoy muy de acuerdo y eso lo vemos ahorita, o sea, realmente el movimiento más importante, diría yo, internacionalmente es contra el cambio climático, que empezó todo con una chava de 15 años. Contra el cambio climático. Exacto, o sea, fue... ¿Quién es esa chica de 15 años? Greta... No me acuerdo cómo se llama. Greta something. Pero sí, Greta. Para los compas. Y mucha gente, porque, o sea, en Estados Unidos, yo de hecho me causa un poco de curiosidad porque aquí en México todavía no ha pasado, pero los chicos de edad de preparatoria, secundaria, hasta universidad están saliendo los viernes y protestando en las calles contra el cambio climático, ¿no? Prácticas y la gente quien está fomentando el cambio climático. Salen los viernes y protestan contra el cambio climático. Sí, Fridays for Future se llama. Ok, viernes para el futuro. Exacto. Entonces, yo pienso que ahorita los jóvenes tenemos muchas herramientas, como dices, el acceso a la información y demás, y tenemos que ser muy capaces de discernir qué es real y qué no, por la onda del fake news y demás, que sí. Yo realmente... Noticias falsas. Exacto, la literacia digital, podría llamarlo, ¿verdad? Saber discernir con certeza qué es verídico y qué no. Que no, también qué es opinión y qué es hecho. Y el pensamiento crítico realmente es muy, muy relevante, especialmente en este mundo de la información, ¿no? Que estamos rodeados de información todo el tiempo. Sí. Saber decidir, ¿no? Exacto, sí. Entonces, vamos pensando, ¿alguna opinión que tengas en cuanto a nosotros los jóvenes? Pero jóvenes es mental, ¿no? En cuanto a la sociedad actual, como economista, doble titulación. Doble titulación.
Realmente, Son demasiadas cosas, ¿no? no, es que realmente me da risa porque yo honestamente, y creo que algunos compartimos el sentimiento, parece que entre más estudias, más te das cuenta de lo revuelto que está el mundo y como Sí. que más desanimado te sientes, ¿no? Como Sí. que estudias los problemas del mundo pero nadie te ofrece las soluciones. Pero creo que no debemos de subestimar lo diferente que ha sido nuestra vida a comparación de las generaciones anteriores. Los Sí. millennials y la generación Z hemos vivido en un mundo mucho más globalizado, Digital. mucho más digital, pero eso lo que hace más que todo es que ha acortado las estrechas entre sociedades, entre países, etcétera. Y creo que tenemos una capacidad de ejercer mucha más empatía que las personas anteriores de nuestra generación, ¿sabes? Sí. Conocer la vida de otro, conocer a chavos de otros mundos que tienen las mismas aspiraciones que nosotros, que uno, confrontan los mismos problemas. Y yo creo que por eso este movimiento del cambio climático ha visto mucho ese auge, ¿no? Y yo creo que si es que hay algo, es, como decías, esa inteligencia emocional, esa capacidad de ejercer empatía hacia el otro, por más diferentes que sean, por más creencias diferentes o posturas diferentes tengan, y darte cuenta que tu interés individual es el mismo que el interés de otras personas hasta cierto grado, ¿no? Entonces, y eso la economía te lo confirma. Por ejemplo, los países donde hay más desigualdad económica ven menos, los menores porcentajes de incrementos, crecimiento económico. Te das cuenta de que si tú no ayudas al que está más hambriento en tu sociedad, a ti te va a ir mal. Te puedes convencer de que sí me va a ir bien, pero a la generación que sigue, a tu familia le va a ir mal. Hay que retribuir, ¿no? En todo Exacto. Lo que planeamos. Y yo siento que esta generación, por más que parezca que no nos importa, realmente la mayoría sí estamos pensando en el futuro. Exacto. Entonces yo creo que esa es una buena frase para cerrar, algo motivacional. Sí. Me encantó que hayamos platicado en esta sesión contigo. Espero que sea la primera de varias sesiones. Quizá ya que regreses de tus prácticas profesionales y nos platiques qué tal. Igual y hay una charter city por ahí. A ver quién tiene la audacia de hacerla. De hacerla. ¿No? Realmente yo ojalá pudiera ver uno en mi vida, porque sí va a ser algo muy interesante que ver. Pues vamos creándolo, ¿no? Sí. Un gusto, Emma. Muchas gracias por todo y pues esta es economía. Pláticas de café. Vamos invitando más personas. Muchas gracias por tu asistencia y gracias por escuchar. No, gracias por invitarme.